Pedimos por las bendiciones de la familia Chavarría Muñoz, por la salud de Isaías Tonatiu, Amparo Pérez, Beatriz Couto, Juan Hernández Bravo, por nuestros hermanos difuntos Francisco Campos Cabrera, Amparo Gómez Arias, por las intenciones en las urnas, por Cristóbal Erasmo Griner Acosta en el novenario, por Miguel Acuña Álvarez, Adrián Lobato, Christopher Ponce de León, César Augusto Ortiz, Luis Felipe Mora, por las benditas ánimas del purgatorio. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre, de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Yo confieso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor Dios, concédenos a nosotros, tus siervos, gozar siempre de completa salud de alma y cuerpo, y por la intercesión de la gloriosa siempre Virgen María, líbranos de las tristezas de esta vida, y concédenos disfrutar de las alegrías eternas, por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. De la tercera carta del apóstol San Juan. Querido hermano, en todo lo que has hecho por los hermanos y eso que son forasteros, te has portado como verdadero cristiano. Ellos han elogiado públicamente ante esta comunidad el amor con que los has tratado. Harás bien en ayudarlos de una manera agradable a Dios con lo que necesitan para su viaje, pues ellos se han puesto en camino por Cristo, sin aceptar nada de los paganos. Debemos, pues, ayudar a esos hermanos nuestros para que seamos colaboradores en la difusión de la verdad. Palabra de Dios. Dichosos los que temen al Señor. Dichosos los que temen al Señor y aman de corazón sus mandamientos. Poderosos serán sus descendientes. Dios bendice a los hijos de los buenos. Dichosos los que temen al Señor. Fortuna y bienestar habrá en su casa. Siempre obrarán conforme a la justicia. Quien es justo, clemente y compasivo, con una luz en las tinieblas brilla. Dichosos los que temen al Señor. Quienes compadecidos prestan y llevan su negocio honradamente, jamás se desviarán, vivirán de acuerdo para siempre. Dichosos los que temen al Señor. Aleluya, aleluya. Dios nos ha llamado por medio del Evangelio a participar de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas.
En aquel tiempo, para enseñar a sus discípulos la necesidad de orar siempre y sin desfallecer, Jesús les propuso esta parábola. En cierta ciudad había un juez que no temía a Dios ni respetaba a los hombres. Vivía en aquella misma ciudad una viuda que acudía a él con frecuencia para decirle: hazme justicia contra mi adversario. Por mucho tiempo el juez no le hizo caso, pero después se dijo: aunque no temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, por la insistencia de esta viuda, voy a hacerle justicia para que no me siga molestando. Dicho esto, Jesús comentó: si así pensaba el juez injusto, ¿creen acaso que Dios no hará justicia a sus elegidos, que claman a Él día y noche, y que los hará esperar? Yo les digo que les hará justicia sin tardar. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿creen que encontrará fe sobre la tierra? Palabra del Señor. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a orar, y la oración es una relación de diálogo con Dios, que es nuestro Padre, y la actitud es de piedad, inicialmente como un hijo que es amado por su Padre y que se deja amar por Él. La oración, sin cesar, tiene que ver con nuestra actitud hacia la vida conforme a la visión que tenemos de Dios, que es todopoderoso, que está en todas partes y que lo sabe todo. Y aunque Él lo sabe todo, Él es amigo de que le pidamos las cosas, porque Dios no te impone las cosas, sino te las propone, y tú, utilizando las potencias del alma, disciernes si eso es lo que quieres o no. Y como nosotros entramos en relación con todo lo demás a través de los sentidos, internos y externos, entonces se necesita que tengamos sanos tanto los sentidos como las potencias del alma, el entendimiento, la voluntad. Porque según nuestros pensamientos vendrán nuestros deseos. Y si pensamos en Dios y deseamos estar con Dios, entonces la actitud será de auténtica piedad y una constante elevación de nuestra mente y corazón a Dios en cualquier momento de nuestro día, para pedirle fortaleza en las pruebas, para pedirle protección ante los enemigos, para pedirle su asistencia a través de la providencia. Por eso Dios está siempre con nosotros y nosotros siempre debemos de tenerlo junto a nosotros. Santa Teresa de Jesús decía que debemos de tener muy cerca a Jesús a través de nuestra imaginación, porque precisamente este sentido interno de la imaginación se ve reforzado por el deseo de Dios, que viene de conocerlo como verdad y de apetecerlo como bondad. Y como nadie ama lo que no conoce, pues es difícil que tú te puedas dirigir a Dios si tú no piensas bien de Dios y si no deseas vivir según su santa voluntad. Por lo tanto, la oración, como decía Santa Teresa de Jesús, la oración mental, es trato de amistad con aquel que sabes que te ama, muchas veces y mucho tiempo. Muchas veces porque les he dicho, para pedir, para adorar, para interceder, todo tipo de oración viene de nuestras necesidades, y nuestras necesidades tienen como objeto fundamental la vida con Dios. Y después de esta vida, la unión con Él. Pero mientras vivimos en la tierra, lo único que nos ata a Dios o nos une a Dios es la fe. Esa es la segunda nota: tener piedad, ver a tu Padre como alguien que te ama y después creerle a Dios y creer en Dios. No solamente es creer, sino también creerle. Por eso oren sin cesar, dice San Lucas. Esta nota de la insistencia viene del descubrimiento de Dios como el supremo bien, como aquello que nosotros no dejamos de hacer
y por insistencia en nuestro deseo de Él, pues Dios lo satisface. Por eso pone este ejemplo de que hay que insistir en la petición, en la oración. Y si Dios, que es bueno, no tardará en responderte. Por eso también Jesús añade otra nota. La primera que escuchamos ahorita, ya vimos piedad, fe, orar con insistencia, perseverar en la oración. Y lo otro es precisamente amar a Dios y pedirle a Él lo que conviene a nuestra salvación. Una vez que tú conoces a Dios y te conoces a ti, sabes lo que debes de pedir. Como la oración es un trato de amistad con aquel que sabes que te ama, primero debes de conocer quién es el que te ama y después conocerte a ti mismo y ver la necesidad que tienes de aquel amigo que te ama y pedírselo precisamente porque Jesús dice, pide como si ya recibieras lo que estás pidiendo. Es la certeza de que tú no estás en un monólogo, de que tú estás en una relación de amistad con quien te ama, para transformarte por semejanza de amor en Él. Porque el fin de la vida cristiana es nuestra cristificación, es llegar a tener los mismos sentimientos que Jesús tiene: entrega, generosidad, obediencia, humildad. Y así va creciendo la vida espiritual, que se va nutriendo con la vida sacramental, sobre todo, asidua, con tu oración constante, con tu práctica de obras de piedad, limosna, ayuno, oración, con tus obras de misericordia. Y de esta manera tú vas creciendo en fe, esperanza y caridad, y la gracia santificante va purificándote para que haya en ti más espacio para la vida divina en ti. Entonces, ¿por qué orar? Oramos para ser buenos como Jesús nos ha creado y para hacer el bien como Jesús lo ha hecho. Vean lo que dicen de Él, todo lo hizo bien. Y nosotros estamos llamados también a hacer todo bien y hacer siempre el bien. Por eso el contenido de la oración depende de tu visión de Dios. Aquí vemos la comparación del juez que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres, pero porque le molestaban la insistencia la atiende para que lo dejara en paz. Pero Dios no es así. A Dios sí le interesas y Dios, queridos hermanos, está atento a tus necesidades. ¿Por qué hay que pedirlas? Pues porque Dios desea que tú se lo pidas. Aunque Él sabe lo que necesitas, es necesario que tú conozcas aquello que es provechoso para tu crecimiento y que te ayude a elaborar aquel contenido que vas a expresarle a Dios. Por eso dice Santiago que ¿de dónde vienen las rivalidades y las contiendas entre ustedes? Piden y no se les dan, porque piden para su concupiscencia. La concupiscencia es la inclinación al mal natural que queda después de borrar el pecado original. Esta inclinación al mal está como desbordada en nuestra naturaleza cuando nosotros no nos centramos en Dios, cuando nosotros no nos ponemos a conocer a Dios y amarlo. Cuando nuestros pensamientos y deseos nos llevan lejos de Dios, nos separan de Dios. Entonces, si tú eres un bautizado y tienes esta capacidad de orar a Dios para pedir, para interceder, para adorar, para alabar, porque tienes la piedad, el don de la piedad, tienes la virtud de la fe y de la esperanza, y tienes la posibilidad de recibir a nuestro Señor en los sacramentos, entonces lo natural sería que tú, ya dominando y controlando la concupiscencia, que es el deseo de cosas malas, o sea, el deseo de cosas y de bienes materiales desordenados, es que tú no pidas aquello que sabes que te va a separar de Dios o que te va a enfermar. Por ejemplo, un avaricioso, si pide dinero, si pide sacarse la lotería, pues obviamente está pidiendo para alimentar su pecado, para alejarse cada vez más
en su pensamiento de Dios nuestro Señor, y entonces va a poner al dinero como su Dios. Y como Jesús dice, no puedes servir a dos amos, porque con uno quedarás mal. No puedes servir a Dios y al dinero. Por eso, cuando dices es que Dios no me escucha y no me da lo que pido, pues no, sí te escucha, pero no te da lo que pides, porque eso te va a llevar a la perdición. O como las personas que son inmaduras, que son caprichosas, que son berrinchudas, que quieren hacer su voluntad y no la de Dios. Por ejemplo, una persona casada que se casó por salirse de su casa, porque era un infierno y no había amor, entonces no va a tener amor ni a su marido, ni a su familia, ni su marido a ella. Es un compromiso por obligación. Y entonces va creciendo ella en soledad, aunque vaya a misa, aunque haga oración, aunque rece el rosario, va a sentir ese defecto afectivo de sentirse amada y no estar por obligación, o no creer que la solución para su vida infeliz era irte con el primero que te encontraras. Y entonces supón que esta persona se entrega a Dios, va a la iglesia, comulga, se esfuerza, está en la lucha, pero se le acerca un hombre que la empieza a tratar con deferencia, con suavidad, con delicadeza, que le presta oídos, que le gusta pues lisonjearla. Entonces esta mujer se va a sentir afectiva y conmovida afectivamente y se va a inclinar por la concupiscencia y por la enfermedad espiritual del orgullo y la vanagloria hacia la satisfacción del deseo de ser amada, pero de manera ilícita, con malicia en el corazón, y entonces va a cometer adulterio. Y ella, pensando que es una bendición de Dios, como me han dicho varias veces, encontré el amor de mi vida, felicíteme y bendígame. Pues ¿cómo te van a bendecir el pecado si eres adúltera? Pero estas gentes van construyendo en su idea una visión de Dios equivocada. Es Dios el que me ama y es el que me lo dio. No, fue tu naturaleza corrompida por el pecado. Y fue tu enfermedad del orgullo, la vanagloria, porque todo lo has hecho según tus caprichos y no según tu bien. La oración de esta persona siempre va a ser defectuosa y se va a convertir en un monólogo. Y por eso no hay crecimiento espiritual en la gente, porque están estancados. Y cada vez que quieran ocultar su pecado van a mentir. Inventan una mentira y luego inventan otra para tapar esa mentira. ¿Por qué llegas hasta ahorita? Es que había junta en la iglesia, ¿no? Y no, ya se fue con su amante. Así es que nosotros tenemos que ser auténticos, tenemos que ser veraces, sencillos, y no buscar, queridos hermanos, hacer nuestra voluntad. No acercarnos a Dios tratando de llenar deficiencias afectivas dentro de la misma iglesia, porque de eso está lleno de mucha gente vulnerable, de mucha gente que va buscando consuelo, que va buscando compañía, que va buscando quien le haga caso, quien la escuche, y entonces se llega a la confusión y luego se justifican. Como una vez estaba confesando una señora y me dice, ustedes son muy duros, la iglesia es mala, porque yo encontré el amor de mi vida y no me quieren casar, pero si tú ya estás casada. Sí, pero él no era mi amor, pero tú lo elegiste, nadie te obligó. ¿Dónde está la maldad de la iglesia que es tu madre y tu maestra y no quiere que te pierdas y te condenes al infierno? ¿Cómo puedes tener tu marido y querer que te absolvan de ese pecado de adulterio, que además Jesucristo lo dejó claro, el que deje a su mujer y se case con otra comete adulterio? ¿Cómo quieres saltarte esta recomendación de Cristo para la salud de tu alma? Tú estás enferma y caminas a la muerte espiritual, y todo lo que salga de tu boca
va a ser para satisfacerte a ti, para saciar tus deseos insanos, lejos de Dios. Entonces nos vamos engañando y la oración se convierte en una máscara que usamos para que la gente nos vea como piadosos, pero en realidad nuestro interior está lleno de malas intenciones. Otra persona que me dice, a mí se me aparece Jesús y me habla Jesús y me dice Jesús que le enseña a mis hermanos a orar, pero yo estoy en el catecismo, yo estoy en liturgia, yo estoy en el grupo del Sagrado Corazón, o sea, todo el día estaba en la iglesia. Y le digo, ¿y qué te pide Jesús? Bueno, que les enseñe a orar a mis hermanos. Y ya me cuenta su visión y todo eso. Y le digo, bueno, tienes que dejar tus ministerios, porque ¿a qué horas estás en tu casa? Tu compromiso es con tu esposo. Tú no eres monja. Entonces tú tienes que criar a tus hijos. El fin del matrimonio es formar una familia en donde se alabe a Dios y tú todo el tiempo estás en la iglesia. Parece que tú huyes de tu casa y eso no es grato a Dios. No, es que yo quiero santificarme, santifícate con tu esposo, en tu familia, porque lo que te pide la Madre Iglesia es ir a misa todos los domingos y fiestas de guardar. Y que enseñes a tus hijos a amar a Dios para que le den gloria. Y entonces ella me estaba alegue, ya tenía como una hora ahí alegándome, y yo le decía que eso no era así, porque ella había adquirido un compromiso con su esposo, amarte y respetarte todos los días de mi vida, y serte fiel en lo próspero. Entonces, es tu palabra, es la alianza que tú estableciste con la bendición de Dios. Ahora, ¿cómo quieres vivir como soltera? Dedicándote a lo que no te deberías dedicar, puesto que tú no eres soltera. ¿Y tus hijos quién los atiende? ¿A tus hijos quién los ve? Y ya al final, después de estar alegando, yo tenía una fila enorme ahí en la catedral, me dice, es que aquí no me quieren, es que nadie me ve con cariño. Yo me siento muy mal porque yo aborté. ¿Y cuándo te confesaste de aborto? Apenas lo estoy haciendo. Entonces, ¿cómo te puede hablar Jesús que enseñes a orar si tú estás excomulgada de la iglesia? Porque asesinaste. Y el pecado que tiene la excomunión es el interrumpir, queridos hermanos, la vida de un bebé que tiene derecho a nacer. Es un asesinato. ¿De dónde vienes tú a decirme que Dios te está diciendo que enseñes a orar? ¿Qué vas a enseñar? ¿Qué vas a enseñar? Si se acerca una mujer embarazada que no quería embarazarse, ¿qué le vas a decir? Entonces, ¿de qué le sirvió todos los años que estuvo ahí cerca de la iglesia y en tantos apostolados y ministerios? Si en realidad, queridos hermanos, simplemente quería callar su conciencia porque le remordía y no era capaz de moverse a pedirle perdón a Dios por la ofensa que había hecho. Por eso dice Jesús, por los frutos los conocerás. Así es que la oración, queridos hermanos, necesita el conocimiento de quién es Dios y el conocimiento de quién eres tú. Si yo soy un pecador, si yo vivo en la miseria, si yo necesito de ti, si yo creo que eres todopoderoso y creo que tú puedes solucionar y remediar mis males, mis penas y tormentos, te confieso que he pecado contra ti. Y necesito de ti la gracia y la misericordia de la reconciliación. ¿Por qué no orientaba su oración de esa manera? ¿Por qué se calmaba o acallaba su conciencia diciendo que tenía un trato íntimo con Jesús, que era una mentira? ¿Y por qué quería aparentar ante todos que era una mujer piadosa, cuando en realidad era una mujer descuidada de sus obligaciones, que huía de esas obligaciones, que le gustaba que por la vanagloria que reconocieran su grandeza, su conocimiento, y después, creyéndose grande y con intimidad y vida mística y visiones, querían que los demás lo reconocieran como una persona santa y entregada al servicio de Dios? Vean cómo todo se distorsiona porque nosotros no somos capaces de descubrir que Dios es amor, que a Dios no lo podemos engañar, que Dios está en todas partes,
que Dios lo sabe todo y que Dios lo puede todo. Y si nosotros creemos que es todopoderoso, y si creemos que todo lo sabe, ¿por qué le ocultamos algo que es evidente a sus ojos? ¿Y por qué nos vamos nosotros consolando con mentiras? Diciendo, ay, qué bien sirvo, ay, qué bien predico, qué bien enseño, cuando en realidad estás lleno de enfermedad espiritual y de una muerte espiritual. Porque si todavía, a pesar de todo tu pecado, tú te sientes buena y vas y comulgas, cometes sacrilegio. Y claro, cuando el alma se enfría, cuando el alma olvida que Dios está ahí, que Dios la está viendo, que Dios la conoce, que Dios está en todas partes, entonces esta persona empieza a ir de mal en peor. Y como no está en paz consigo misma, ni con sus hijos, ni con su esposo, tampoco va a estar bien con los demás que están cerca de ella. Y va a tener ese afán de sobresalir por el deseo de ser alguien y no por el deseo de crecer en la amistad con Dios. Así es que la oración es trato de amistad con aquel que sabemos nos ama muchas veces y mucho tiempo. ¿Tú sabes que Dios te ama? ¿Tú experimentas el amor de Dios en ti? ¿Tú lo conoces? ¿Tú te conoces a ti mismo? ¿Sabes cuáles son tus tendencias, tus vicios y el pecado más recurrente? ¿Tú sabes qué pedirle a Dios y cómo pedírselo? Eso depende del conocimiento que tengas de Él y del conocimiento que tengas de ti. Porque para hablarle a la majestad divina debemos de saber a quién le hablamos. No con groserías, no con exigencias, no quejándonos, sino en la simplicidad de un hijo que levanta sus brazos al Padre para que lo llene de seguridad, de providencia, de amor, de dulzura y de ternura. Así es que Dios es bueno, nos hizo buenos, tenemos que hacer el bien. Padre que nos ama y le pedimos con fe, escúchanos, Señor, por el Papa y los obispos para que guíen fielmente a la Iglesia. Oremos por la Iglesia para que predique el Evangelio a toda criatura, por nuestro país para que venga tiempos de paz, por la conversión de los cristianos, para que cuando venga Jesús nos encuentre haciendo lo que debamos, por las personas que están perdidas por sus pecados y no quieren salir de ellos, para que se muevan a la conversión, por las intenciones de esta Eucaristía, por los anhelos profundos de su corazón, para que si conviene a su salvación Dios lo satisfaga, por los enfermos y agonizantes, por los tristes y desesperados, por los que viven desolados y sin amor. Escucha, Señor, las súplicas que te dirigimos a ti, que vives y reinas, inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Se pueden sentar. El sacrificio mío y suyo sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Recibe, Señor, las oraciones de tu pueblo, junto con las ofrendas que te presentamos, para que por la intercesión de Santa María, Madre de tu Hijo, ningún buen propósito quede sin realizarse y ninguna de nuestras súplicas quede sin respuesta. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón.
Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, te alabamos y te bendecimos por Jesucristo tu Hijo. En esta conmemoración de la bienaventurada Virgen María, ella, como humilde sierva, escuchó tu palabra y la conservó en su corazón. Admirablemente unida al misterio de la redención, perseveró con los apóstoles en la plegaria, mientras esperaban al Espíritu Santo, y ahora brilla en nuestro camino como signo de consuelo y de firme esperanza. Por este don de tu benevolencia, unidos a los ángeles y a los santos, te entonamos nuestro canto, proclamamos tu alabanza. Santo. En nombre del Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José Antonio, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro. Líbranos de todos los males, Señor, de olvidarnos de ti.
y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hijos de Dios, intercambien ahora un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, Cordero de Dios, es nuestro amado Señor Jesucristo. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al cielo, a la cena del Señor. Dichoso el vientre de la Virgen María, que llevó al Hijo del Eterno Padre. Al recibir el sacramento celestial en la conmemoración de la Santísima Virgen María, te pedimos, Padre misericordioso, que a imitación suya nos concedas ponernos dignamente al servicio del misterio de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Madre mía, confianza mía, cúbrenos con tu manto protector y ayúdanos en nuestras necesidades. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida.
y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. San Miguel Arcángel, Dios te dio estos hermanos para que los condujeras a la salvación. Aplasta a Satanás bajo tus pies y destruye toda incursión del adversario infernal en contra de ellos. San Miguel Arcángel, defiéndenos. De las almas, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Que la gracia de Cristo los santifique. Pueden ir en paz.